¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarko Gomani del curso de Física. En esta oportunidad vamos a resolver el tema número 10. Comencemos con los problemas, chicos. Problema número 1 dice: con respecto al concepto y la definición de la carga eléctrica, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1. Un cuerpo eléctricamente neutro tiene el mismo número de electrones y de protones. 2. Al frotar dos cuerpos mutuamente, se obtienen cargas del mismo signo. 3. Existe fuerza de atracción entre partículas con carga eléctrica de signos opuestos. A ver, comencemos con la proposición número 1. Me dicen, un cuerpo eléctricamente neutro tiene el mismo número de electrones y de protones. A ver, recordemos por la definición que podemos tener partículas neutras, partículas cargadas positivamente o partículas cargadas negativamente. ¿Cuándo se considera una partícula neutra? Cuando la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. Es decir, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces sería neutro cuando la misma cantidad de protones es igual a la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, podemos decir que la carga es neutra. Ahora, ¿cuándo la carga es positiva? ¿Cuándo la carga es positiva? Carga positiva. Cuando la cantidad de protones, imaginemos tengo 4 protones, es mayor que la cantidad de electrones. Entonces, el número de protones es mayor al número de electrones. Ahí se considera una carga positiva. ¿Cuándo se considera una carga negativa? Cuando la cantidad de electrones es mayor a la cantidad de protones. Entonces el número de protones va a ser menor que el número de electrones. Entonces ahí tenemos los tres estados, ¿no? Entonces podemos decir que la primera proposición debe ser verdadera, ¿no? Porque me dicen, un cuerpo eléctricamente neutro, estamos en la primera, el mismo número de electrones es igual al mismo número de protones. Por lo tanto, la primera proposición debe ser verdadera. Proposición 2. Al frotar dos cuerpos mutuamente, se obtienen cargas del mismo signo. Profesor, ¿qué pasa si yo froto dos cuerpos? Entonces, existe una electrización por frotación. ¿Listo? Recordemos que existen tres tipos de electrización: por frotación, por contacto o por inducción. Si yo hablo de electrización por frotación, es debido cuando dos cuerpos se frotan. Cuando dos cuerpos se frotan, lo que va a ocurrir es una transferencia de electrones. Los electrones se van a transferir de un cuerpo a otro. Y cuando existe una transferencia de electrones, no van a tener la misma carga. Uno va a tener carga positiva y el otro carga negativa. Por lo tanto, van a tener cargas distintas. Entonces, la proposición 2, al frotar dos cuerpos mutuamente, ¿se obtienen cargas del mismo signo? No, se obtienen cargas de signos diferentes. La proposición 2 es falsa. Vamos con la proposición 3 y dice: existe fuerza de atracción entre partículas de cargas eléctricas de signos opuestos. A ver, recordemos. Si yo tengo dos cargas con signos positivos, ambas, la fuerza entre ellas va a ser una fuerza de repulsión. Profesor, y si yo tengo dos cargas negativas, por lo tanto la fuerza sigue siendo de repulsión. Pero si yo tengo una positiva con una negativa, la fuerza entre ambas sería una fuerza de atracción. Por lo tanto, la tercera proposición: ¿existe fuerza de atracción entre partículas con carga eléctrica de signos opuestos? Sí, uno es positivo, uno es negativo, existe una fuerza de atracción. Entonces la tercera proposición será verdadera. Entonces la clave sería la A, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. ¿Listo, chicos? Problema número 1, clave A. Listo, chicos, continuemos con el problema número 2. Dice: dos esferas metálicas A y B están inicialmente separadas y poseen cargas de 12 coulomb y carga de 2 coulomb. Nótese que una es negativa y la otra es positiva. ¿Listo? Respectivamente, tal como se ilustra en la figura. A es negativa, 12 coulomb, y B es positiva, 2 coulomb. Si las esferas se ponen en contacto y luego se separan, la carga eléctrica final en la esfera A es de 6 coulomb negativo.
¿Listo? Determine la carga eléctrica en la esfera B. A ver, notemos que al inicio A y B tienen cargas de 12 negativo y 2 coulomb positivo. Si se ponen en contacto, ¿listo?, va a existir una transferencia de electrones. Entonces, esa transferencia de electrones se va a dar hasta que el sistema llegue al equilibrio electrostático. Una vez que lleguen al equilibrio electrostático, uno los separa y las cargas van a ser diferentes que las del inicio. Pero lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, que no importa cuánta carga sea transferida o cuántos electrones se han transferido, la carga que debe haber al inicio debe ser igual a la carga que debe haber al final. Entonces decimos, la sumatoria de cargas al inicio es igual a la sumatoria de cargas al final. ¿Y por qué se cumple eso? Porque recuerda que la carga no se crea ni se destruye, solamente se va a transferir, solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Dime, al inicio tengo las cargas de A y las cargas de B. Pero la carga de A es menos 12 coulomb y la carga de B es más 2 coulomb. Y eso debe ser igual a la carga final de A y de B. Pero me dicen que la carga final de A es de 6 coulomb positivo, más la carga final de B, que yo no conozco y le voy a poner Q. Por lo tanto, dime, al inicio sería menos 10. Ah, mira, cabe recalcar algo, mira, observa, por favor. La carga final de A debe ser 6 coulomb, pero con signo negativo. ¿Listo? Hay que tener cuidado con los signos. Y esto es igual a menos 6 más Q. Entonces, quiero que me digas, ¿cuánto debe ser Q? Si ese menos 6 pasa al otro lado a sumar, la carga Q debe ser menos 4 coulomb, ¿cierto? Ah, entonces, debido al contacto y debido a la transferencia de electrones, la carga B adquiere una carga de menos 4 coulomb, ¿Y eso en qué clave estaría? La clave sería la D, ¿no? Dado. Carga negativa, observa, carga negativa y de 4 coulombs. Listo, chicos, problema número 2, un tema de conservación de la carga. Y la clave debe ser la D. Ahora, chicos, continuemos con el problema número 3. Dice, la figura muestra dos pequeñas esferas iguales y con igual carga negativa. Las cargas son negativas. Si la masa de cada esfera es de 90 raíz de 3 gramos, ¿cuántos electrones se añadieron a cada esfera? Profesor, me están pidiendo la cantidad de electrones que se han añadido. Entonces yo te pregunto, la cantidad de electrones que un cuerpo posee se puede calcular siempre y cuando tú sepas la carga total de ese cuerpo. Ah, entonces, profesor, primero debo calcular la carga. Una vez que haya calculado la carga, calculo la cantidad de electrones que tiene, ¿cierto? A ver, entonces, tratando de calcular la carga, tendríamos que hacer primero lo que el problema me menciona, ¿no? El sistema debe estar en equilibrio. Por lo tanto, el peso, que es la masa por la gravedad, se debe equilibrar con las demás fuerzas. ¿Qué fuerzas existen? Profesor, existe una fuerza de tensión. Profesor, entre estas dos partículas cargadas negativamente existe una fuerza de repulsión. Ah, entonces hay una fuerza eléctrica de repulsión. Profesor, sobre esta partícula cargada existen 3 fuerzas. Por lo tanto, dime, con esas 3 fuerzas, ¿yo puedo formar un triángulo de fuerzas, sí o no? Claro, porque el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, con esas 3 fuerzas podemos graficar un triángulo de fuerzas. ¿Y cómo se calculaba un triángulo de fuerzas? Recuerda, primero fuerzas verticales, que es masa por la gravedad, luego fuerzas horizontales, que es la fuerza eléctrica, y luego la fuerza de tensión estaría cerrando nuestro triángulo de fuerzas. Ahora no te olvides que debemos ponerle los ángulos. Aquí la vertical con la horizontal es 90 grados, luego tendríamos los ángulos. Ah, pero para el ángulo, nota que yo quiero una vertical. A ver, la vertical por aquí, ¿dónde sería? Trazamos una vertical y como todo es 60, una parte sería 30 y la otra parte sería 30. Entonces, la tensión con la vertical, ¿qué ángulo está formando? La tensión con la vertical está formando un ángulo de 30 grados y el otro sería 60 grados. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué cosa puedo aprovechar de este triángulo? Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Puedo decir que la tangente de 60 grados es igual a la masa por la gravedad sobre la fuerza eléctrica. ¿Listo? Ah, entonces ya es conocido un poco ello. Y puedo despejar la fuerza eléctrica, que es igual a la masa
por la gravedad sobre la tangente de 60 grados. ¿Listo? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque recuerda que yo quiero la carga. ¿Y dónde está la carga? Dentro de la fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, a ver, recordando, ¿cómo se calcula la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas? Q y Q. Sería constante K, producto de cargas Q por Q, sería Q al cuadrado, sobre la distancia, distancia al cuadrado. Y esto es igual a la masa por la gravedad, sobre la tangente de 60 grados. A ver, ahora sí podemos reemplazar, a ver. Constante K vale 9 por 10 a la 9. La carga no conozco, es la que quiero calcular, carga Q, sobre distancia al cuadrado. Dime, ¿cuánto es la distancia al cuadrado de ese triángulo? Profesor, notemos por aquí que el triángulo que se está formando entre las dos cuerdas y la distancia de separación entre las dos cargas es un triángulo equilátero. Por lo tanto, esta distancia que voy a marcar por aquí, también es 0,1 metro, porque se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tendríamos 0,1 al cuadrado. Y esto es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 90 raíz de 3. Profesor, pero está en gramos. Pásalo a kilogramos. Por 10 a la menos 3. Por la gravedad, que es 10. Sobre la tangente de 60. ¿Cuánto es la tangente de 60? Raíz de 3 sobre 1, ¿no? Simplemente raíz de 3. ¿Listo? Y tenemos que operar todo eso. Raíz de 3 se va. ¿Listo? Por ahí vamos a operar todo lo que nos queda. ¿Y cuánto nos quedaría? A ver, tendríamos 9 por 10 a la 9 por la carga Q al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado. Recuerda que 0,1 es 10 a la menos 1. Entonces este es 10 a la menos 2. Igual a 90 por 10 a la menos 3 y por 10. Esto sería 9 por 10 a la menos 1. ¿Listo? Operando, te das cuenta que un 9 y un 9 se va por aquí. ¿Y qué nos estaría quedando? Que Q al cuadrado sería 10 a la menos 1 por 10 a la menos 2 sobre 10 a la 9. ¿Y eso cuánto sería, chicos? Sería 10 a la menos 12. Profesor, si Q al cuadrado es 10 a la menos 12, la carga Q, ¿cuánto vale? 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ya está? En problemas comunes, usualmente en los problemas, calcular la carga ya sería tu respuesta. Eso ya sería tu respuesta. Pero en este problema me están pidiendo algo más. Me están pidiendo, si tú ya conoces la carga, dime cuántos electrones tiene ese cuerpo. ¿Cuántos electrones tiene cada esfera? Para eso debemos recordar lo siguiente. Recuerda que la carga total de un cuerpo es igual al número de electrones por la carga fundamental de cada electrón. ¿Listo? Por lo tanto, dime, ¿cuánto es el número de electrones? Sería carga total entre la cantidad de electrones, o la carga fundamental, ¿cierto? Entonces tendríamos que N, el número de electrones, es igual a la carga. ¿Cuánto es la carga? Carga total es 10 a la menos 6. Dime, ¿cuánto sería la carga fundamental de un electrón? La carga fundamental de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Listo? Operando todo esto, ¿cuánto nos estaría quedando? Nos estaría quedando 625 por 10 a la 10 electrones. Por lo tanto, el número de electrones que ha ganado cada esfera sería 625 por 10 a la 10 electrones. Y esa clave sería la A. Por lo tanto, el problema número 3, la clave sería la A, chicos. ¿Listo? Ahora, chicos, resolvemos el problema número 4. Dos esferas pequeñas iguales contienen cargas negativas, dos cargas negativas, y están separadas por una distancia de 3 centímetros, tal como se muestra en la figura. Si la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellas es de 10 a la menos 9 newton, determina el número de electrones que contiene cada esfera. ¿Te das cuenta que el problema ya es similar que el anterior? ¿Sí o no? Tenemos dos cargas negativas. Dos cargas negativas, dime, ¿se atraen o se repelen? Profesor, se van a repeler. Ya está. Entonces existe una fuerza de repulsión. Y justo esa fuerza de repulsión, ¿cuánto vale? Vale 10 a la menos 9 newton. Entonces dime, esa fuerza eléctrica de repulsión se calcula como constante K. Producto de cargas, profesor, son cargas iguales. Entonces Q al cuadrado. Sobre distancia, distancia al cuadrado.
Y esto debe ser igual a 10 a la menos 9. Reemplazando los valores tendríamos constante K, 9 por 10 a la 9 por la carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Y nos debe dar 10 a la menos 9. A ver, operando todo eso nos quedaría lo siguiente. 9 por 10 a la 9 por la carga Q al cuadrado sobre 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 4. Y esto es igual a 10 a la menos 9. Simplificando, 9 y 9 se van. Despejando la carga Q al cuadrado, tendríamos Q al cuadrado sería 10 a la menos 9 por 10 a la menos 4 sobre 10 a la 9. ¿Y esto cuánto me quedaría? Mira, 10 a la 9 sube como 10 a la menos 9. Con el 10 a la menos 9 que está arriba sería 10 a la menos 18. 10 a la menos 18 con 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 22. Y si tú sacas raíz, tendrías la carga Q, que sería 10 a la menos 11. ¿En qué unidades? En Coulomb, ¿cierto? En Coulomb. Por lo tanto, en el problema número 4, la carga de cada una de las esferas debe ser 10 a la menos 11. 10 a la menos 11. Ahora, según ese valor, ¿ya puedo calcular la cantidad de electrones? ¿Sí o no? Sí. El número de electrones es igual a la carga total entre la carga fundamental del electrón. Entonces sería 10 a la menos 11 sobre 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Listo? ¿Y esto cuánto nos saldría? Nos saldría 625 por 10 a la 5. ¿Listo? Entonces nuevamente tendríamos un problema similar, ¿no? Entonces la cantidad de electrones que nos quedaría sería 625 por 10 a la 5. Y la clave para este problema, ¿cuál sería? La clave sería la E, chicos. La clave sería la E. ¿Listo? Continuemos con el problema número 5. Dice, 3 partículas con cargas eléctricas idénticas están alineadas tal como se muestra en la figura. La fuerza electrostática entre B y C es de 3 por 10 a la 6 newton. No, 3 por 10 a la menos 6 newton. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre B debido a las partículas A y C. A ver, me están pidiendo fuerza resultante sobre B. Entonces debo saber cómo están interactuando con las demás. Como las 3 partículas son de cargas idénticas, voy a asumir que las 3 son positivas. Positiva, positiva. Y voy a graficar las fuerzas sobre ellas. A ver, decimos. Entre B y C, como son positivas, positivas, existe una fuerza de repulsión. Voy a ponerle fuerza de repulsión entre B y C. Ahora, entre A y B, existe otra fuerza de repulsión entre A y B. Por lo tanto, dime, ¿cómo calcularías tú la fuerza resultante? Restando esas dos fuerzas, ¿cierto? Restando esas dos fuerzas. Pero partamos de lo que nos da el problema. Nos dice que la fuerza electrostática entre B y C es 3 por 10 a la menos 6 newton. Entonces decimos, fuerza entre B y C, ¿cómo se calcularía? Constante K, producto de cargas. Como las 3 son idénticas, las 3 cargas deben ser iguales. Entonces sería Q por Q, Q al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado. Dime, entre B y C, ¿cuánto es la distancia? 3 centímetros, ¿no? Sería 3 por 10 a la menos 2. Esto elevado al cuadrado. ¿Y todo esto cuánto debe valer? Debe valer 3 por 10 a la menos 6 newton. 3 por 10 a la menos 6 newton. A ver, operando un poquito, tendríamos que la constante K por la carga al cuadrado sobre 9 por 10 a la menos 4 debería ser 3 por 10 a la menos 6. Profesor, ¿yo puedo despejar constante K por el carga al cuadrado? Sí, y nos quedaría 27. ¿Por cuánto? A ver, 3 por 9, 27. 10 a la menos 4 pasa a multiplicar y sería 10 a la menos 10. Ah, entonces, profesor, yo tendría que el producto de la constante K por la carga al cuadrado, ¿cuánto sería? 27 por 10 a la menos 10. Dime, ¿eso dónde lo voy a aplicar? ¿Dónde voy a encontrar ese valor? Lo vamos a encontrar cuando tú analices la fuerza entre A y B. A ver, entre A y B, ¿qué tendríamos? Constante K, producto de cargas, carga al cuadrado, sobre distancia al cuadrado. La distancia es 1.
1 por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado. Profesor, todo lo que está arriba tiene un valor y sería 27 por 10 a la menos 10. Sobre 1 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y eso es 10 a la menos 4. Por lo tanto, quiero que me digas, ¿cuánto es la fuerza entre A y B? Sería igual a 27 por 10 a la menos 6. ¿Esto en qué unidades? En newton. Profesor, entonces ya tengo la fuerza entre A y B, y ya tengo la fuerza entre B y C. ¿Cómo calculas tú la fuerza resultante entonces? La fuerza resultante es igual a la diferencia entre esas dos fuerzas, que sería 27 por 10 a la menos 6, menos 3 por 10 a la menos 6. La resta, ¿cierto? Por lo tanto, sería 24 por 10 a la menos 6 newton. ¿Y dónde tendríamos esa respuesta? ¿En qué clave la encontramos? La encontramos en la clave B. Entonces, el problema número 5 tiene la clave B como respuesta. Listo, chicos. Problema número 6 dice: una partícula A posee una carga Q positiva. Sobre esta partícula actúa una fuerza eléctrica de 20 por 10 a la menos 6 newton, debido a la presencia de otra partícula idéntica, situada a la distancia de 1 metro. Por otro lado, si A se situara cerca de dos partículas idénticas, tal como se muestra en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante sobre A. Te das cuenta que el problema te da dos situaciones, ¿no? En la primera situación, tú tienes la partícula Q positiva con otra partícula idéntica, otra Q positiva separadas 1 metro. Entonces primero tengo esto, una carga positiva Q separada 1 metro con otra carga positiva Q. ¿Listo? Obviamente, si son positivas ambas, la fuerza va a ser de repulsión. ¿Listo? Pero te dicen que esa fuerza, ¿cuánto vale? 20 por 10 a la menos 6 newton. Siempre y cuando la distancia sea 1 metro. Profesor, ¿y qué cosa voy a obtener de ese análisis? Lo que vas a obtener es el valor de la carga, pues, ¿no? Y luego ese valor de la carga tú lo vas a usar para la segunda situación, donde tenemos ya 3 cargas idénticas. A ver, comencemos con el primer análisis. Decimos, la fuerza F es la fuerza entre estas dos cargas, que sería constante K, producto de cargas que son iguales, Q al cuadrado, sobre distancia, profesor, 1 al cuadrado. Profesor, esto debe valer 20 por 10 a la menos 6. Entonces, despejando tendríamos que la constante K por la carga al cuadrado sería 20 por 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Está? Y esta expresión, ¿dónde la voy a encontrar? Cuando tú analices el segundo caso o la segunda situación. ¿Qué tendríamos aquí? A ver, chicos. Te dicen que tienes la partícula Q positiva en el punto A aquí. Ahora está interactuando con dos cargas idénticas. También son Q positiva y Q positiva. Y me están pidiendo la fuerza resultante sobre la partícula Q positiva que está en A. Entonces decimos, como son positiva y positiva, la fuerza va a ser de repulsión. La fuerza va a ser de repulsión. Ahora, notas algo muy importante. Como son idénticas y la distancia es la misma, esas dos fuerzas, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿cierto? Deben ser fuerzas iguales. Profesor, ambas son fuerzas iguales, F1 y F1. Por lo tanto, la fuerza resultante no sería Pitágoras de esos dos y te quedaría F1 por raíz de 2. Entonces, profesor, ¿solamente tendría que calcular F1? Sí. Y la fuerza 1 sería la fuerza entre estas dos partículas separadas a 2 centímetros de distancia. Entonces tendríamos que F1 sería igual a constante K, carga al cuadrado, producto de cargas, producto de estas dos cargas, sobre distancia. Profesor, es 2 centímetros. 2 por 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Chicos, la parte de arriba que es K por carga al cuadrado, todo eso ¿cuánto vale? 20. 20 por 10 a la menos 6. Sobre 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado sería 4 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, F1 tendría un valor de 5 por 10 a la menos 2. ¿En qué unidades? En newton. ¿Esa sería nuestra respuesta? No. No, porque recuerda que nuestra fuerza resultante sería multiplicado por raíz de 2. Entonces, nuestra fuerza resultante sería fuerza 1, que es 5 por 10 a la menos 2, multiplicado por 10
A ver, multiplicado por raíz de 2. ¿Cierto? Multiplicado por raíz de 2. ¿Listo? A ver. Entonces, ¿cuánto sería todo esto? Si te das cuenta, tendremos 5 por raíz de 2. Y 5 por raíz de 2, ¿cuánto es, chicos? Entonces, chicos, solamente tendríamos que operar para calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante saldría 5 raíz de 2 multiplicado por 10 a la menos 2. ¿En qué unidades? En newton. Ahora, un valor aproximado para este 5 raíz de 2, ¿cuánto sería? A ver, un valor aproximado tendría que ser 7,1. Y esto por 10 a la menos 2 newton. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. 7,1 por 10 a la menos 2. Donde notamos que nuestras claves en los decimales coincide con la D, ¿cierto? 7,1, pero la parte de submúltiplo de 10 estaría errónea, ¿no? Esto, recuerda, debe ser 7,1 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Ahí hay un pequeño error en las claves y debería ser todos con 10 a la menos 2. ¿Listo, chicos? Problema número 6, nuestra clave debería ser la D, 7,1 por 10 a la menos 2 newton. ¿Listo? Continuando, chicos, resolveremos el problema número 7, mira, que es un problema de verdadero o falso. Considerando las siguientes figuras A, B y C, donde la carga Q mayúscula representa la carga de la partícula que genera el campo eléctrico, la carga Q minúscula, la carga eléctrica de la partícula de prueba, es decir, la que se puede mover, F mayúscula, la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba, y E mayúscula, campo eléctrico generado por la carga Q mayúscula. En este contexto, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En la figura A, la carga Q mayúscula es positiva y la carga Q minúscula es positiva. 2. En la figura B, la carga Q mayúscula es positiva y minúscula es negativa. Y en C, la carga Q mayúscula es negativa y la carga Q minúscula es negativa. A ver, recordemos. Si yo tengo una carga que va a generar el campo, recuerda, si tengo una carga positiva, las líneas de campo, ¿cómo deben ser? Salientes, ¿no? Divergentes. Si es positiva, las líneas son divergentes. En cambio, si tengo una carga negativa, la cual va a generar el campo, las líneas deben ser convergentes. Convergentes, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Ahora, recordemos, ¿qué ocurre cuando yo tengo una carga de prueba? Recuerda que las cargas de prueba van a depender su movimiento de su carga, ¿no? Si la carga es positiva, las cargas positivas siempre van a favor del campo. Es decir, si el campo es a la derecha y tú pones una carga positiva, esa carga positiva también va a la derecha. Profesor, y si el campo va a la derecha y yo pongo una carga negativa, las cargas negativas van en contra del campo. ¿Listo? Según ese criterio vamos a analizar cada una de las gráficas. A ver, para A, dime, acá está la carga Q mayúscula. Y el campo que genera, mira, observa, está a la derecha. Por lo tanto, si el campo que genera está a la derecha, entonces su campo es saliente, su campo es divergente. Por lo tanto, la carga debe ser positiva. La carga para Q mayúscula debe ser positiva. Ah, ya está. Ahora, ya sabiendo que la carga es positiva y el campo es a la derecha, dime, ¿qué ocurre con la carga Q minúscula? Observa que la carga Q minúscula se está moviendo hacia la derecha debido a la fuerza F. Por lo tanto, como está yendo a favor del campo, en la misma dirección que el campo, esa carga debe ser positiva. Profesor, entonces, ¿ambas cargas son positivas? Sí. Por lo tanto, la primera proposición, ¿es verdadero o falso? La primera proposición debe ser verdadera. A ver, sigamos analizando. Figura 2. Observa la carga Q y genera un campo ¿hacia dónde? A la derecha. Un campo saliente. Si genera un campo saliente, un campo divergente, entonces la carga debe ser positiva. Profesor, ahora con la carga Q minúscula de prueba, ¿te das cuenta que el campo es a la derecha? Pero la carga se va hacia la izquierda debido a la fuerza. Profesor, va en contra del campo, por lo tanto su carga, ¿cómo debe ser? Negativa. Profesor, Q mayúscula es positivo y Q minúscula es negativo, por lo tanto, la segunda proposición, ¿es verdadero o falso? Profesor, también es verdadero. También es verdadera. Vamos con la figura C, tercera figura. Notemos nuevamente que la carga Q mayúscula genera un campo, ¿listo? Pero ese campo, mira, es hacia la izquierda, es entrante, es un campo convergente, converge en un punto.
Profesor, no es saliente, ¿cierto? No, es entrante hacia la carga. Por lo tanto, la carga Q mayúscula debe ser negativa. Ahora observa, la carga Q minúscula, la carga de prueba, se trata de mover en contra del campo. Si se mueve en contra del campo, la carga debe ser negativa, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la tercera proposición es verdadera o es falsa. Profesor, debe ser verdadera. Entonces, mira, notamos que todas son verdaderas y la clave debe ser la C. La clave debe ser la C. Listo, chicos, problema número 7, la clave es la C. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 8. Dice, la gráfica que se muestra indica la variación de la magnitud del campo eléctrico E generada por una carga Q mayúscula positiva en función de la distancia D a un punto del espacio. Determine la magnitud de la carga eléctrica Q y de la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con carga eléctrica Q negativa igual a 8 microcoulombs, situada a 6 metros de la carga Q. A ver, tenemos lo siguiente. Si yo tengo una carga Q, en este caso positiva, las líneas de campo a cierta distancia deben ser líneas divergentes, salientes. Entonces, a cierta distancia, el campo debe ser saliente. Y la magnitud de ese campo se calcula como constante K, producto con la carga, dividido con la distancia al cuadrado, ¿cierto? Eso sí lo sabemos, eso sí nos acordamos. Ya está. Ahora, a mí me están pidiendo, a una cierta distancia de 6 metros, ¿cuánto sería la fuerza sobre la carga? Entonces, recordemos. Si sobre una carga Q minúscula, yo le aplico un campo eléctrico, de esta manera, vamos a suponer. Entonces, sobre esta partícula cargada Q existe una fuerza, pero esa fuerza va a depender de la carga. Por ejemplo, si la carga es positiva, la fuerza es en la misma dirección que el campo, y esa fuerza es carga por el campo. Profesor, pero si la carga fuera negativa, la dirección de la fuerza es en contra del campo. Y el valor de la fuerza sigue siendo carga por el campo. ¿Te das cuenta que solamente cambia la dirección de la fuerza? La magnitud sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, yo te pregunto. Primero debo encontrar yo la carga Q. Y luego encontrar el campo a una distancia de 6 metros. Una vez que haya encontrado el campo a una distancia de 6 metros, ya puedo encontrar la fuerza que se está generando sobre la partícula Q minúscula, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. El campo es igual a constante K, la carga sobre distancia al cuadrado. Dime, esta es la fórmula que grafica toda esta figura. Por lo tanto, si yo reemplazo un par de valores, debe verificar con esta ecuación, ¿cierto? Entonces voy a comparar con el valor 2 y el valor 3,6 por 10 a la 4. ¿Listo? Entonces decimos, el campo vale 3,6 por 10 a la 4, y esto es igual a la constante K por la carga sobre distancia al cuadrado. Profesor, la distancia es 2 metros, ¿cierto? Verificando bien, 2 metros, y esto es elevado al cuadrado. Entonces quiero que me digas, la constante K por la carga, ¿cuánto será, chicos? La constante K por la carga debe ser igual a 3,6 por 10 a la 4 por 4, ¿no? Entonces, constante K por carga sería 36 por 4. Y 36 por 4 sería, llevo 2, 12, 13, 14, 144. La comita sería ahí, 14,4. ¿Multiplicado por cuánto, chicos? Multiplicado por 10 a la 4. Ya está. Profesor, pero ¿esto de qué me va a ayudar para el problema? Dime, si tú ya conoces la constante K por la carga, dime, ¿puedes aplicar lo mismo, pero para otra distancia? Sí, puedo aplicar lo mismo, pero para otra distancia. Entonces, para la distancia de 6 metros, para D igual a 6 metros, tendríamos lo siguiente. El campo sería igual a la constante K por la carga sobre 6 metros al cuadrado. Y este es igual. Constante K por carga, profesor, es 14,4 por 10 a la 4 sobre 36. Sobre 6 al cuadrado, que es 36. Por lo tanto, dime, ¿cuánto es el campo eléctrico a una distancia de 6 metros? Simplemente multiplicamos. ¿Y cuánto saldría? 0,6.
4 por 10 a la 4. ¿Listo? Ya está, profesor. Ya tengo el campo a una distancia de 6 metros. Por lo tanto, con ese campo a una distancia de 6 metros, ¿qué cosa puedo calcular? Puedo calcular la fuerza que se está generando sobre esa partícula de prueba, ¿cierto? Sí. Entonces decimos, esa fuerza es igual a la carga por el campo. Dime, ¿cuánto es la carga? Profesor, es 8 microcoulomb. 8 por 10 a la menos 6. El campo es 0,4, ¿listo? Que es 4 sobre 10 por 10 a la 4. Por lo tanto, tendríamos que tu fuerza sería 8 por 4, 32. ¿Listo? ¿Multiplicado por cuánto? 10 a la menos 3 newton. Por lo tanto, la fuerza generada sobre esa carga de prueba sería 32 por 10 a la menos 3 newton. Y la clave para este problema sería la B, ¿no? 32 por 10 a la menos 3 newton. Chicos, ahora resolveremos el problema número 9. Dice, una partícula de masa de 10 a la menos 8 kilogramos y carga eléctrica de 10 a la menos 12 coulomb se sitúan en una región de un campo eléctrico uniforme. Después de recorrer 2 metros, adquiere una rapidez de 2 por 10 a la 4 metros por segundo. Determine la magnitud del campo eléctrico si se desprecia el peso de la partícula. A ver, entonces vamos a tener un campo homogéneo, uniforme y homogéneo, de esta manera. ¿Listo? Tenemos nuestro campo homogéneo. Y vamos a tener una partícula Q. ¿Listo? Ahí está. Vamos. La carga de la partícula es positiva, ¿cierto? ¿Ya está? Entonces te dicen que recorre 2 metros y adquiere una rapidez. Entonces va a recorrer 2 metros. Vamos a poner 2 metros recorre. Recorre 2 metros y la partícula adquiere una rapidez. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces adquiere una rapidez ¿de cuánto? De 2 por 10 a la 4 metros por segundo. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, ¿por qué la partícula está adquiriendo una rapidez? ¿Por qué aumenta su rapidez? Recuerda que para que un cuerpo aumente su rapidez debe estar sometido a una fuerza resultante. Profesor, pero el problema me dice que debo despreciar el peso. Entonces, el peso no existe. ¿Pero qué fuerza está actuando sobre la partícula? Como es una partícula cargada dentro de un campo homogéneo, la fuerza que está actuando debe ser la fuerza eléctrica. ¿Listo? Debe ser la fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica lo que hace es aumentar su velocidad. Lo que hace es generar una aceleración sobre el cuerpo. Entonces, yo puedo decir que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y debido a esa aceleración se está generando el cambio de velocidad. La velocidad final va a ser 2 por 10 a la 4 metros por segundo. Pero dime, ¿cuánto tú crees que sea la velocidad inicial? Como recién va a comenzar su movimiento, su velocidad inicial es 0, ¿cierto? ¿Ya está? Entonces, dime, tendría dos cosas. Tendría que analizar la parte de electricidad, donde está la fuerza eléctrica, y tendría que analizar la parte de la dinámica, ¿listo? Donde fuerza eléctrica es igual a masa por la aceleración. Y además todavía tendría que analizar la cinemática, ¿cierto? Porque recorre una distancia de 2 metros. ¿Te das cuenta que este problema es muy, pero muy completo? ¿Listo? Vamos a ver. El problema nos está pidiendo, determine la magnitud del campo eléctrico. ¿Y dónde está el campo eléctrico? Mira, observa, está dentro de la fuerza eléctrica. ¿Y por qué está dentro de la fuerza eléctrica? Porque la fuerza eléctrica es la carga multiplicado por el campo. Y eso es igual a la masa, ¿listo? Masa por la aceleración. Por lo tanto, el campo sería masa por la aceleración sobre la carga. Profesor, ¿la masa del cuerpo lo tenemos? Sí. ¿La carga tenemos? ¿La carga de prueba? También. ¿Qué me faltaría? La aceleración. ¿Y cómo tú calculas la aceleración sabiendo las velocidades y la distancia? A ver, recordando cinemática. Por cinemática, podemos decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Profesor, velocidad final es 2 por 10 a la 4, elevado al cuadrado. Velocidad inicial es 0 al cuadrado, más, porque está acelerando, 2 veces la aceleración por distancia, que es 2.
A ver, operemos. 2 por 10 a la 4 al cuadrado sería 4 por 10 a la 8. Esto es igual a 4 veces la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración entonces? 10 a la 8 metros por segundos al cuadrado. Chicos, ya tengo la aceleración. Y si ya tengo la aceleración, ¿puedo encontrar el campo? Claro que sí. Reemplazando, decimos, el campo es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 10 a la menos 8. Por la aceleración, que es 10 a la 8. Uy, qué sencillo eso. Sobre la carga. ¿Cuánto es la carga? 10 a la menos 12. Chicos, no te compliques la vida, mira. 10 a la menos 8 por 10 a la 8 se van. Ese 10 a la menos 12 que está abajo subiría, pero al subir el exponente cambia de signo y sería 10 a la 12. ¿En qué unidades está un campo eléctrico? En newton sobre coulomb. Entonces, nuestro problema 9, tu respuesta es 10 a la 12. ¿Y la clave cuál sería? La clave sería la E. Problema número 9, la clave sería la E, chicos. Eso es todo. Bueno, chicos, eso fue todo por esta semana número 10, donde vimos el tema de electrostática. Nos vimos un poco de fuerza y de campo eléctrico. Ahora te toca a ti resolver los problemas de casa. Conmigo será hasta otra oportunidad.